Buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Tatiana Morantes y hoy también nos acompaña Sonia Arenas. Nosotras somos estudiantes de la especialización de métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales de la Fundación Universitaria Claretiana Uniclaretiana. El día de hoy, para nuestro curso de métodos de investigación cuantitativa nivel 1, les vamos a hablar acerca de los alcances de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. Como pueden ver, se visibiliza una pirámide en la cual nos expone que los alcances van desde lo exploratorio hasta el fin último de las ciencias sociales, que es lo aplicativo. Cada uno de estos alcances se plantean desde lo ascendente, es decir, siempre se debe iniciar desde lo exploratorio y se va escalando uno por uno en las investigaciones. Es decir, no podemos desarrollar una investigación explicativa o predictiva sin antes haber realizado una investigación, ejemplo, descriptiva o exploratoria. Siempre se debe anteceder una de estas para poder llegar a la última escala. En ese sentido, también es importante tener muy presente que para poder utilizar los diferentes niveles o alcances de la investigación cuantitativa, siempre se debe tener presente, primero, los límites que se plantean en nuestra investigación. Segundo, el fenómeno social o la realidad social la cual vamos a investigar. Tercero, los métodos o método que vayamos a utilizar para poder estudiar el mismo y los objetivos que vayamos a plantear. ¿Por qué es importante tener en cuenta cada uno de estos aspectos? Porque es indispensable cada uno de ellos para poder determinar qué alcance vamos a requerir o utilizar o necesitamos para el tipo de investigación o la investigación que vayamos a llevar a cabo. No todos los fenómenos sociales, o bueno, algunos, no se pueden llevar a cabo en los diferentes contextos. ¿Por qué? Un ejemplo, un estudio correlacional frente a un fenómeno que nunca se ha estudiado no se podría llevar a cabo en este alcance porque para este en específico hay un alcance que lo determina y nos permite estudiar. A continuación, vamos a ver cada uno de los alcances para poder determinar cuáles podemos utilizar y cuáles se utilizan en determinados fenómenos y qué posibilita cada uno de estos. Para este curso simplemente vamos a ver los primeros niveles, es decir, el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Y como lo decía mi compañera, el primer alcance es el exploratorio, que es de carácter aproximativo a ese fenómeno que queremos estudiar. Entonces, después de haber hecho como esa revisión de la literatura, de los conocimientos previos, vemos que es un fenómeno novedoso, poco abordado, entonces vamos a incursionar en esta problemática. Entonces, tenemos como propósito examinar, reconocer e identificar aquella situación o fenómeno. Para eso nos vamos a trazar objetivos como traducir, esclarecer, anunciar, interpretar y declarar. Es importante conocer que este tipo de alcance nos sirve de fundamento para los otros alcances, especialmente pues para el descriptivo. Es un estudio más flexible porque vamos a hacer el primer acercamiento a esa realidad que queremos abordar. Como ejemplos, tenemos, por ejemplo, el primer caso de COVID. ¿Por qué? Porque fue una enfermedad nueva, es una enfermedad que apenas no había sido estudiada antes, entonces con el primer caso llama a los científicos a que empiecen a indagar sobre este fenómeno. Otro ejemplo que podemos abordar desde este tipo de alcance es cómo las mujeres adultas mayores perciben o qué prejuicios tienen sobre los anticonceptivos femeninos. Pues sabemos que históricamente estos anticonceptivos son relativamente nuevos, que anteriormente no se han hecho investigaciones y anteriormente eran considerados un tabú. El segundo tipo de alcance es el descriptivo. Entonces tenemos que tener en cuenta que para este tipo de alcance ya tenemos el previo, que es el exploratorio, ya sabemos que hay como unas indagaciones previas al fenómeno a estudiar. Entonces allí ya vamos a describir
fenómenos, tendencias, grupos o poblaciones y vamos a estimar parámetros como muestras. Es importante también saber que allí no vamos a manipular la realidad, solo nos vamos a permitir conocerla y saber qué está pasando. Por eso tenemos como alcance fenómenos sociales, grupos etarios, contextos, los cuales vamos a especificar y caracterizar. Nos vamos a hacer preguntas como cómo son, cómo se manifiestan, qué componentes, y los vemos desde un enfoque tanto cualitativo y cuantitativo. Como ejemplos allí podemos plantearnos aplicar la prueba de Cubino para saber los tipos de violencia de género que se dan en un determinado contexto, en un determinado espacio geográfico. Entonces allí este tipo de prueba nos va a permitir saber cuáles son esos tipos de violencias basadas en género que se están dando en ese territorio. Otro ejemplo es mirar cómo se da la resiliencia en las víctimas del conflicto armado en un territorio. Ahora bien, otro tipo de alcance que este tipo de alcance nos permite visibilizar o mirar la asociación o relación que existen entre dos o más variables, categorías, poblaciones, contextos o fenómenos sociales. ¿Qué propósito tiene este tipo de alcance? Ya sea relacionar, como les venía diciendo, o como fin último, o lo que intenta también es predecir fenómenos sociales o predecir cómo estas variables se pueden comportar en una determinada población. Un ejemplo. Es importante tener muy presente que el correlacional no es un causa-efecto, es decir, no trata de mirar cómo se da la variable independiente con la dependiente. No, esto no es una situación de causa-efecto. La correlacional, el fin último que tiene es simplemente mirar cómo se pueden asociar categorías o variables, es decir, mirar cómo se comportan estas, más no mirar cómo influye la una en la otra. Algunos de los objetivos que vemos en este tipo de alcance sería diferenciar, establecer, correlacionar, y lo vemos desde un enfoque netamente cuantitativo. Algunos de los ejemplos para que podamos mirar por qué lo correlacionar no es causa-efecto vendría siendo. Es decir, miremos cómo se da, por ejemplo, lo que nos hablaba nuestra compañera, la violencia de pareja en jóvenes. Es decir, podemos determinar, de acuerdo con la prueba o el cuestionario de Cubino, mirar cómo se dan los tipos de violencia de acuerdo a la edad o el tiempo de duración de una pareja. Es decir, en algunos estudios se han podido determinar que entre más tiempo lleva una pareja de noviazgo, más se pueden aceptar cuestiones de violencia, ya sea psicológica, física, otro tipos de violencia en pareja que se empiezan a normalizar por el tiempo que se lleva. Aquí estamos correlacionando dos variables, que vendría siendo los tipos de violencia con el tiempo de duración de la pareja. En algunas se puede ver, por ejemplo, que las mujeres o las parejas ven el tema de revisar los celulares después de un cierto determinado tiempo como algo normal, como algo que es común dentro de la pareja simplemente por el tiempo de duración que llevan, pero eso también es un tipo de violencia dentro del noviazgo. Entonces, miren cómo ese tipo de investigaciones que nos permite asociar o relacionar variables nos permite ver cómo se comportan algunas variables sin determinar una causa o un efecto, simplemente mirar cómo se comporta. Otro ejemplo que podría llevar a colación aquí sería medir el afrontamiento, las estrategias de afrontamiento que desarrollan las personas víctimas del conflicto armado de acuerdo al hecho victimizante, es decir, mirar cómo una persona que fue víctima de desplazamiento y otra que fue víctima de, no sé, quizás una masacre o violencia sexual dentro del conflicto, puede generar estrategias de afrontamiento diferentes o unas en específico. Aquí no estamos mirando
una causa de efecto, sino que estamos haciendo una asociación frente al hecho victimizante y las estrategias de afrontamiento que se están presentando. También podemos mirar, como otro ejemplo, el crecimiento postraumático en una población en específico. Es decir, ya sea alguien que haya vivido la experiencia de un desastre natural, podemos correlacionar cómo se da el crecimiento postraumático de acuerdo al género. Es decir, mirar si los hombres desarrollan o potencializan más el crecimiento postraumático que las mujeres o viceversa. Eso sería un ejemplo de la correlación, el alcance correlacional. Frente al alcance explicativo, podemos mirar que estudia ya sea fenómenos sociales, fenómenos físicos, eventos. El propósito de este viene siendo explicar, como bien lo dice el mismo alcance, y responder. Este sí establece una causa y un efecto. Este tipo de alcance sí busca dar una respuesta específica frente a cómo se da la variable independiente sobre la independiente, es decir, cómo se da esta causa y este efecto. Los estudios de alcance explicativo también nos permiten mirar cómo se puede comportar una variable con otra, es decir, mirar dentro de la realidad social o los diferentes fenómenos sociales que podemos determinar cómo se dan y cómo otro puede influir para que éste se desarrolle. Uno de los ejemplos que podemos determinar en este es uno de los experimentos que se conocen en la psicología frente a uno que se desarrolló en una universidad donde separaron dos grupos de personas, dos jóvenes universitarios, y a cada uno le dieron un rol. Unos eran guardianes y otros eran carcelarios. En esta investigación se pudo determinar cómo es cada uno en su rol, asumió tanto esta posición que se pudo ver cómo las personas que eran carcelarias asumieron este tema de carcelario y las personas que eran guardianes empezaron también a volverse agresivos para con esa otra población. Aquí también es importante determinar que en los explicativos, se ven mucho los alcances cuasi experimentales y los experimentales. Si bien no todas las investigaciones nos permiten como dar este tipo de indagaciones, porque también viene una cuestión de moralidad frente a los experimentos que se puedan realizar, ¿cierto? Sin embargo, hay investigaciones, por ejemplo, que se pueden mirar desde lo explicativo, que serían, un ejemplo, mirar las condiciones socioeconómicas, cómo pueden influir en la depresión de una persona o la ansiedad. Es decir, mirar cómo alguien que es de bajos recursos puede incidir en su nivel de ansiedad o depresión en el contexto que se encuentre, o como una persona que de muy buenos recursos, de un estatus social bastante estable, sus niveles de ansiedad y depresión disminuyen. Otro claro ejemplo sería un ejemplo. Pongamos a una población de estudiantes para hacer un examen, ¿cierto? Este estudio se realizó en una universidad también y se le pusieron las mismas condiciones a los grupos poblacionales o la muestra. Es decir, se le dijo a dos grupos de estudiantes, el primer grupo, que se les iba a realizar un examen y que no iban a tener tutor pendiente para revisar el tema del examen, simplemente que lo diligenciaran y cuando terminaran el examen lo pusieran encima de la mesa, ¿cierto? Este es un claro ejemplo. ¿Qué hicieron los estudiantes cuando el docente se fue? Simplemente todos iniciaron a compartir sus respuestas y al terminar pusieron el examen en la mesa. Si bien otro ejemplo del mismo caso, otros estudiantes que les hicieron la misma dinámica, las mismas condiciones, pero aquí lo que cambiaba era que les pusieron una cámara con un bombillo rojo. Es importante aquí en este caso tener en cuenta que la cámara nunca estuvo prendida y fueron las mismas condiciones. Les dijeron, terminan el examen y lo ponen encima de la mesa, el tutor no va a estar.
Pero, si bien en este grupo ningún estudiante compartió su respuesta con el otro, a diferencia del otro grupo. ¿Por qué? Porque el ser humano, en la condición de sentirse observado o condicionado frente a un estímulo específico, cambia su comportamiento. Eso es lo que nos quiere demostrar tener una variante sobre otra. Hagamos los criterios de salida variable sobre otra y se da esta causa y efecto. Bueno, eso sería los 4 primeros niveles y estas fueron algunas de las referencias que nosotras utilizamos para llevar a cabo esta exposición. Muchas gracias. Gracias para todos, feliz noche.